En la oscuridad sombría del lejano futuro, la vida humana es la moneda más barata. En ningún lugar resulta tan evidente como en las filas de la Guardia Imperial. Innumerables hombres y mujeres comunes, arrojados a la guerra en mundos incontables. Surge entonces una pregunta terrible, susurrada en búnkeres y trincheras. ¿Cuál es la esperanza de vida de un guardia imperial? La respuesta, tan irónicamente cruel como el propio universo, es estremecedoramente breve. ¿Cuán breve? Algunos dicen que el guardia promedio en el campo de batalla no sobrevive más allá de su primer día. En esta exploración dejaremos a un lado la propaganda y la leyenda para encontrar la verdad brutal. Desde la infame estadística de las 15 horas hasta las historias empapadas en sangre de regimientos enteros, desde batallas que son auténticas trituradoras de carne, hasta los raros héroes que de algún modo vencen a las probabilidades. Esta es la realidad del servicio en el Astra Militarum. Es una historia tan inspiradora como devastadora. Y la contaremos con un toque de humor negro, porque en el Imperio a veces solo puedes reír o llorar. Así que prepárate y dedica un pensamiento a los pobres guardias en el frente. Probablemente no vivirán para ver el siguiente amanecer. La leyenda de las 15 horas en el universo de Warhammer 40.000 habla de una cifra repetida hasta el cansancio. 15 horas. Esta estadística sombría ha alcanzado un estatus casi mítico. Proviene de una novela de la Black Library titulada literalmente 15 horas, que dramatiza la idea de que en cierto mundo infernal devastado por la guerra, el guardia imperial novato promedio sobrevive apenas 15 horas de combate. Piénsalo, solo 15 horas desde el momento en que entra en la refriega hasta su muerte, en promedio. Apenas tiempo para deshacer la mochila, mucho menos para aprender los nombres de tus compañeros de escuadra. La idea fue tan impactante que trascendió la novela. Fuentes oficiales posteriores y material del juego retomaron el concepto. Si un recluta sobrevive sus primeras 15 horas de batalla, ya es considerado un veterano consumado. Se ha convertido en un chiste interno oscuro entre las tropas imperiales y los aficionados de Warhammer 40.000. El plan de jubilación de un guardia es vivir más allá de esas primeras horas. Gracias, emperador. Superé las 15. Podría decir un superviviente con risa nerviosa, hundido hasta las rodillas en los cadáveres de camaradas menos afortunados. Por supuesto, 15 horas es una generalización aproximada, una especie de promedio macabro que tiene en cuenta las batallas trituradoras donde oleadas enteras de tropas son aniquiladas en minutos. No significa que todos los guardias en todos los frentes caigan exactamente tras 900 minutos de servicio. Algunos duran días o semanas, otros mueren en segundos. La estadística está sesgada por despliegues verdaderamente horribles, donde la esperanza de vida es prácticamente cero en cuanto empieza el tiroteo. Imagina un campo de batalla tan letal que sobrevivir medio día te convierte en uno de los afortunados. En la novela 15 horas ese era exactamente el escenario. Un recluta adolescente llamado Arvin Larn es enviado al mundo devastado por la guerra de Brucherok, donde una agotadora guerra de trincheras contra una horda de orcos lleva años en marcha. Debido a un error burocrático, clásico del Imperio, su compañía aterriza en la zona equivocada, justo en tierra de nadie entre los orcos y las trincheras imperiales. El resultado es que casi toda su unidad es masacrada en cuestión de instantes. Larn logra alcanzar la relativa seguridad de una trinchera por pura suerte ciega, y allí descubre la terrible verdad. En ese frente, se espera que un guardia de reemplazo dure unas 15 horas. Los defensores llevan una década resistiendo, rotando decenas de miles de reclutas que en su mayoría mueren antes de ver su segundo amanecer en el planeta. No es solo humor negro, es testimonio de las condiciones de pesadilla del milenio 41. La leyenda de las 15 horas subraya lo increíblemente peligroso que es el servicio en primera línea para un simple infante. Es un golpe a cualquier noción romántica de una larga y gloriosa carrera militar. Para la Guardia Imperial, la gloria suele llegar en forma de medalla póstuma, si es que alguien recuerda registrar tu nombre. Superar tu primer día de guerra real ya es un logro. Y sin embargo, aunque suene absurdo, 15 horas a veces pueden parecer generosas.
En los peores campos de batalla, la vida de un soldado humano puede medirse en minutos o segundos. En conflictos ligeramente menos infernales, un soldado podría sobrevivir semanas, meses o, con enorme suerte, incluso años. Pero el espíritu de ese número, 15 horas, captura la cruda realidad de que la Guardia Imperial a menudo gana guerras, enviando oleadas de soldados a condiciones tan letales que la mayoría no vivirá para ver el final del día. Cuando decimos que la esperanza de vida de un guardia es corta, no es una exageración. Las 15 horas son una cifra simbólica, un promedio cruel que resalta la rotación increíblemente alta en las filas. Por cada veterano que ha luchado en docenas de batallas, hay miles que no sobrevivieron a un solo enfrentamiento. En la Guardia Imperial, cada hora con vida es un logro. No todos los frentes del Imperio son trampas mortales instantáneas, pero muchos lo son. Algunos campos de batalla reciben apodos como trituradora de carne, porque eso es exactamente lo que son. Cuerpos humanos alimentando la maquinaria de guerra. En esos frentes, la esperanza de vida cae todavía más. Olvida las horas. A veces son minutos, a veces una sola carga, a través de un campo que termina en segundos de gritos y silencio. Un ejemplo infame es el asedio de Brax, una campaña de desgaste que duró décadas y se volvió legendaria por su asombroso número de muertos. Brax era un mundo fortaleza acorazado que se rebeló, y el Imperio respondió enviando a los Corps de la Muerte de Krieg, especialistas en guerra de trincheras, que consideran las bajas masivas parte del oficio. El asedio se prolongó cerca de 17 años de combate casi constante, asaltos a trincheras, ataques con gas, bombardeos de artillería y oleadas de cargas de infantería. El resultado fue devastador. Más de 14 millones de guardias imperiales murieron para recuperar ese planeta. Regimientos enteros fueron creados, desplegados, aniquilados y reemplazados una y otra vez. Tasas de bajas del 100% en las primeras oleadas no eran inusuales. Muchas unidades fueron borradas hasta el último hombre en los primeros meses o incluso días de la ofensiva. Imagina llegar como recluta a los campos tóxicos de Brax, con el cielo cubierto de humo y el suelo convertido en un infierno de cráteres y alambre de púas. Tus comandantes, oficiales severos con máscaras antigas, esperan sin palabras que salgas de la trinchera y cargues directo hacia el fuego enemigo, porque es la única forma de avanzar. Lo haces porque, si dudas, un comisario podría ejecutarte por cobardía. Corres con el fusil láser en la mano hacia una tormenta de proyectiles, mientras tus amigos son despedazados por explosiones que sacuden la tierra. Las probabilidades de alcanzar la trinchera enemiga con vida son mínimas, pero la estrategia imperial era simple: seguir cargando, seguir muriendo y finalmente abrumar al enemigo por pura cantidad y tenacidad. Funcionó, pero a un precio espantoso. Si sobrevivías a la primera carga, venían la segunda y la tercera, día tras día. Muy pocos soldados resistieron todo el asedio desde el principio hasta el final. La mayoría tenía suerte si superaba unos pocos combates antes de unirse a las montañas de cadáveres que cubrían el campo de batalla. Brax es extremo, pero no único. La historia imperial está repleta de batallas trituradoras con millones de bajas. En la Cruzada de los Mundos de Sabbat, el asedio de Verbungive vio cómo casi toda la población de una ciudad colmena y sus defensores fueron aniquilados en brutales combates urbanos contra fuerzas del caos. Solo un puñado quedó en pie cuando el humo se disipó. La guerra de trincheras en Brucherok, como en 15 horas, consumió regimientos enteros durante años, reemplazando a los caídos con nuevos reclutas que morían con la misma rapidez. La tercera guerra por Armagedón contra los orcos convirtió regiones enteras del planeta en páramos apocalípticos, donde oleadas de guardias y fuerzas de defensa planetaria cargaban desde sus búnkeres contra hordas verdes, dejando tras de sí solo suelo empapado en sangre. En un incidente notorio, las fuerzas imperiales lograron derribar una gigantesca máquina de guerra orca, pero solo después de que una brigada completa se sacrificara para distraerla. Y en Armagedón, la ciudad colmena Adeshive fue destruida por el impacto de un asteroide orco. Millones murieron en cuestión de momentos. No hay trinchera lo bastante profunda cuando te cae un asteroide encima.
Estos escenarios ilustran la fría lógica estratégica de la Guardia Imperial. Cuando haya dudas, envía más cuerpos al combate. Los propios guardias lo saben y bromean diciendo que son el escudo número 5.000.001, destinados a recibir balas con el cuerpo para que el siguiente pueda disparar. En las trincheras circula un chiste oscuro. Si el enemigo no te mata, el comisario lo hará. De una forma u otra, morirás como héroe. El único consuelo es pensar que tu sacrificio comprará unos metros de terreno o unos minutos más para la victoria. En estos campos, sobrevivir depende de la suerte y de mínimas ventajas tácticas. Que un proyectil caiga 2 metros a la izquierda en vez de sobre tu cabeza. Que tu regimiento ataque 5 minutos después de que la ametralladora enemiga se quede sin munición. Pero siempre hay otra arma, otra carga, otro obstáculo mortal. La guerra de desgaste termina cuando uno de los bandos se queda sin recursos, y casi nunca es el imperio el que se queda sin soldados. Siempre hay nuevos reclutas de alguna ciudad colmena lejana o mundo salvaje, apenas entrenados, enviados a reemplazar a los caídos. Así se sostienen estas campañas. Una máquina que se alimenta de vidas humanas. En esas condiciones, la esperanza de vida se convierte en una cifra fría calculada por el Departamento Munitorum en Terra. Perder 100.000 hombres para tomar una fortaleza puede considerarse aceptable si el objetivo se cumple. Para quienes están en el barro y la sangre, significa que casi todos los que conocen estarán muertos cuando termine la batalla. Por eso, 15 horas puede sonar hasta optimista en una verdadera trituradora. Muchos estarían encantados de vivir tanto en plena ofensiva mayor. En condiciones tan infernales, la vida se mide mejor en latidos que en horas. Y aún así, increíblemente, la guardia prevalece una y otra vez, ganando por desgaste, sobreviviendo o superando al enemigo en vidas gastadas. Es un cálculo atroz, pero es la realidad de su forma de hacer la guerra. Y cada guardia, desde el recluta más inexperto hasta el veterano curtido, sabe que algún día las cifras lo alcanzarán también. Solo en la muerte termina el deber, y en campos de batalla como estos, la muerte suele cobrar pronto su precio. El imperio de la humanidad se extiende por 1.000.000 de mundos, y su guardia combate en todos ellos contra pesadillas inimaginables. La esperanza de vida de un guardia depende directamente del enemigo al que se enfrente, y la mayoría son terriblemente letales. Los orcos, la marea verde, viven para la guerra. Cargan sin miedo con armas rudimentarias y hachas enormes. En combate cuerpo a cuerpo, un orco es varias veces más fuerte que un humano, y despedazará a un guardia sin dudarlo. Para detenerlos, la guardia recurre al fuego masivo, lo que implica mantenerse disparando hasta que uno de los dos bandos quede aniquilado, y a menudo son ambos. Si los orcos toman tu trinchera, estás perdido. Si sales demasiado, sus ametralladoras te ciegan. Aún así, alguien debe frenar la marea verde antes de que arrase la humanidad. Los tiránidos, la plaga devoradora, son aún peores. Enjambres incontables de garras, dientes y bioarmas que consumen todo a su paso. Frente a ellos, la vida de un guardia dura lo que duren su munición y sus barricadas. Cuando se agotan, se convierte en alimento. Desde criaturas del tamaño de un hombre hasta monstruos colosales coordinados por una mente colmena. Bombardean con artillería viviente y luego se abalanzan en oleadas. No es raro que regimientos enteros desaparezcan bajo un mar de quitina y colmillos. En Valhalla, sus famosos regimientos resistieron una invasión tiránida masiva en condiciones de frío extremo. Incluso en la victoria, las bajas fueron enormes. Así es la realidad. En el milenio 41, cada día en el frente es un desafío a la muerte, y cada hora adicional de vida es casi un milagro. Trincheras amontonadas con cadáveres congelados de amigos y enemigos por igual. En muchas ocasiones el imperio ha tenido que recurrir al exterminatus sobre sus propios mundos porque la guardia simplemente no podía evacuar ni salvar a todos de la marea devoradora. Un guardia puede luchar desesperadamente durante días, solo para recibir la orden de retirarse y contemplar cómo su planeta entero es purgado de toda vida desde la órbita. Alegre, ¿verdad? Y por si te lo preguntas, no siempre consiguen sacar a todos los soldados a tiempo. Se hacen sacrificios. A menudo regimientos enteros son dejados atrás como fuerza de contención, enviados conscientemente a su perdición para que otros puedan escapar. Pocas cosas son más sombrías que comprender que tú eres ese sacrificio,
destinado a mantener la posición contra un enemigo imparable hasta ser completamente sobrepasado. Y, sin embargo, incontables héroes de la Guardia han hecho exactamente eso frente a tiránidos, herejes, traidores y demonios. A veces el enemigo no es alienígena, sino el reflejo retorcido de la propia humanidad, el caos. Ejércitos traidores y cultistas pueden estar tan bien armados como la Guardia, y a menudo ser mucho más temerarios. Utilizan asaltos en oleadas humanas o brujería oscura que convierte los campos de batalla en mataderos. Los conflictos entre guardias o fuerzas de defensa planetaria pueden degenerar en guerras de desgaste tan brutales como cualquier guerra contra Xenos, pero lo que realmente vuelve aterrador al caos son los demonios y los supersoldados corruptos que emplea. Un solo marín espacial del caos, un traidor gigantesco enfundado en servoarmadura, puede masacrar decenas de guardias con facilidad. Los demonios, manifestaciones literales de energía disforme infernal, irrumpen en combate sembrando el caos absoluto, ignorando armas convencionales salvo que dispongas de raro armamento sagrado. Imagina ser un guardia en el mundo fortaleza de Cadia durante la 13ª Cruzada Negra. Estás defendiendo las murallas contra legiones traidoras y tanques herejes, lo cual ya es bastante terrible, y de pronto la realidad se desgarra, y monstruosidades balbuceantes emergen, inmunes a la mayoría de tus disparos, matando a voluntad. No es extraño que Cadia, pese a contar con algunas de las mejores tropas de la galaxia como los célebres soldados de choque cadianos, terminara cayendo con pérdidas catastróficas. Lucharon con valentía, regimientos enteros vendiendo caras sus vidas para frenar la avalancha del caos, pero frente a enemigos demoníacos el heroísmo tiene límites. Una enorme parte de los defensores pereció cuando el propio planeta fue destruido. El epitafio podría decir que lucharon hasta el final y murieron cuando el mundo murió bajo sus pies. Los pocos supervivientes continuaron el legado como refugiados, pero los regimientos como formaciones de combate quedaron prácticamente extinguidos. También están los Aeldari, los Tau y los Necrones. Los guardias combaten contra enemigos más convencionales en apariencia, como los Aeldari, rápidos y letales, o los tecnológicamente avanzados Tau, o los antiguos Necrones. Aunque no siempre ataquen en hordas infinitas, presentan desafíos igualmente aterradores. Los Aeldari son pocos, pero su velocidad y su armamento les permiten aparecer, aniquilar a un escuadrón en un parpadeo y desvanecerse. Más de una unidad ha sido borrada por un francotirador invisible o por un guerrero especialista que se movía más rápido que los reflejos humanos. Los Tau suelen enfrentarse a la Guardia a larga distancia con rifles de plasma y cañones de riel capaces de atravesar la armadura como si fuera papel. En campañas como la Cruzada del Golfo de Damocles o la campaña de Taros, muchos guardias se vieron superados en potencia de fuego, algunos abatidos sin siquiera ver el rostro del enemigo, porque podían matarlos desde kilómetros con precisión quirúrgica. Las listas de bajas fueron estremecedoras. En un asalto imperial contra una posición Tau fortificada, un regimiento entero quedó prácticamente destruido en un solo día por fuego superior y por comandantes que subestimaron al enemigo. Y luego están los Necrones, horrores metálicos reanimados que se niegan a permanecer caídos. Pueden vaporizar a un humano con un solo disparo de sus armas Gauss y para añadir insulto a la herida, muchos se autorreparan y vuelven a levantarse. En un encuentro, un pelotón de guardias mantuvo un perímetro durante 1 hora, eliminando a numerosos necrones a gran coste, solo para observar con horror cómo los enemigos abatidos brillaban y se alzaban de nuevo. Sus propios muertos permanecían muertos. El enemigo regresaba una y otra vez. Ese pelotón no resistió mucho más. La galaxia arroja de todo contra la Guardia Imperial. Horrores portadores de plagas que envenenan el aire, biotitanes del tamaño de edificios, psíquicos desquiciados capaces de freírte el cerebro con un pensamiento, superpesados enemigos y máquinas de guerra colosales que arrasan ciudades. Y los guardias son simples humanos ante todo ello, sosteniendo la línea con poco más que un rifle láser, un chaleco antifragmentos y su fe en el emperador. Se suele decir que si el enemigo no te mata, lo hará el entorno. Mundos helados, donde puedes morir congelado o de hambre si no te disparan antes, selvas tóxicas donde cada planta e insecto es letal,
El vacío del espacio al abordar un pecio maldito donde un disparo perdido puede abrir el casco y succionarte al vacío. Con todo eso, resulta casi milagroso que algún guardia sobreviva a una guerra. Y sin embargo, algunos lo logran, siempre bajo la sombra de la muerte. El tipo de enemigo influye en cómo es probable que mueras, pero el resultado suele ser el mismo. Reducido a cenizas por plasma, devorado por un tiránido, despedazado por una bomba orca, corrompido por la maldición de un hechicero o alcanzado por el disparo afortunado de un francotirador. Hay 1.000.000 de maneras de morir violentamente en la Guardia Imperial. No es de extrañar que el optimismo sea escaso en los barracones. Como dice un refrán popular, la esperanza es el primer paso hacia la decepción. La mayoría no espera vivir, solo espera lograr algo antes de morir, aunque sea llevarse a un enemigo más o mantener la línea un minuto adicional, porque a veces un minuto decide una batalla y al menos da sentido a la muerte. No todos los guardias son iguales, ni todos caen en la misma trituradora. Las probabilidades de supervivencia dependen del regimiento, del entrenamiento, del equipo y de la estrategia de sus comandantes. En la lotería de la Guardia Imperial algunos boletos son apenas un poco menos desafortunados. La calidad del entrenamiento marca diferencias. La Guardia se nutre de todos los rincones del Imperio. Pandilleros de ciudades colmena curtidos desde la infancia o campesinos que nunca habían empuñado un rifle láser hasta el adiestramiento básico. Algunos regimientos, como los legendarios soldados de choque de Cadia antes de su caída, recibían instrucción intensiva desde el nacimiento. En Cadia se decía que cada ciudadano era un soldado, y eso se notaba en el campo de batalla. Eran disciplinados y coordinados, lo que se traducía en bajas ligeramente menores, al menos al principio. Una unidad bien entrenada sabe cuándo cubrirse o tender una emboscada en lugar de caer en ella. Eso puede significar perder a la mitad del escuadrón en la primera descarga, o sobrevivir para combatir otro día. En el extremo opuesto, están los regimientos levantados en pánico durante crisis desesperadas, civiles reclutados de la noche a la mañana con apenas una semana de instrucción antes de enviarlos al frente. Su esperanza de vida es abismal porque simplemente no tienen las habilidades para resistir bajo fuego. El equipo también influye. El equipo estándar, rifle láser, bayoneta, chaleco y casco, es fiable pero básico. No detendrá un proyectil Volter ni la garra de un tiránido. Tropas de élite como los Tempestus Scions disponen de mejor armadura y armas más potentes, lo que reduce algunas bajas, aunque a cambio reciben las misiones más peligrosas. Es un intercambio cruel. Otros regimientos cuentan con equipo adaptado a sus mundos, como la Legión de Acero de Armageddon con sus máscaras antigas en un mundo de ceniza tóxica o los luchadores de jungla de Catachan expertos en sobrevivir en entornos mortales. Pero incluso el mejor equipo de la Guardia sigue siendo equipo humano. No llevan servoarmaduras como los Marines espaciales. Un chaleco puede detener metralla, pero no un impacto directo devastador. El papel dentro del ejército también importa. El infante de trinchera tiene uno de los destinos más cortos, mientras que un artillero en retaguardia puede durar más hasta que el enemigo lo localiza. Las tripulaciones de tanques cuentan con blindaje que mejora sus probabilidades, aunque un impacto antitanque puede convertir el vehículo en tumba. Exploradores y francotiradores evitan enfrentamientos directos y a veces sobreviven más, como ciertos regimientos de infiltración que combaten desde las sombras, pero si son descubiertos pueden ser eliminados con rapidez. Incluso el personal de apoyo, médicos, ingenieros o cocineros, tiene algo más de margen, aunque en esta guerra la retaguardia es segura. El liderazgo es quizá el factor decisivo. Un comandante sensato puede minimizar bajas con tácticas inteligentes y evitar cargas suicidas. Bajo líderes así, las compañías pueden tener tasas de supervivencia sorprendentemente mayores. En cambio, oficiales incompetentes o sedientos de gloria tratan a sus hombres como munición ilimitada, ordenando asaltos frontales absurdos contra ametralladoras atrincheradas. Con ellos, la esperanza de vida se desploma. La historia de la Guardia está llena de desastres provocados por quienes veían a sus tropas como prescindibles. Piensa en los oficiales como pastores o carniceros. El pastor intentará lograr la victoria con inteligencia y sacar a los suyos con vida cuando sea posible. El carnicero te enviará sin dudarlo a la trituradora. Y, tristemente, la burocracia implacable del imperio a menudo recompensa a los carniceros, porque consiguen objetivos a base de pura fuerza bruta mientras las montañas de cadáveres quedan relegadas a una nota al pie. El origen de un regimiento también influye en su forma de sobrevivir.
Los nativos de mundos letales como los catachanes son increíblemente resistentes y están acostumbrados a entornos mortales. Poseen instintos que los mantienen con vida donde otros perecerían. Saben qué planta alienígena no tocar o cómo tender trampas a un depredador que acecha. Los pandilleros de mundos colmena convertidos en guardias son duros y expertos en combate urbano. Un regimiento curtido en calles puede sufrir menos bajas en una ciudad gracias al uso inteligente de coberturas y emboscadas, mientras que una unidad menos experimentada podría caer en fuegos cruzados. Los regimientos de mundos ferales, procedentes de planetas primitivos, quizá carezcan de experiencia tecnológica, pero a menudo muestran una valentía feroz, a veces en su propio perjuicio. Pueden cargar contra un tanque con una espada, y aún así esa agresividad sin miedo puede desbordar a un enemigo que esperaba que los humanos huyeran. Una tribu de guerreros armados con hachas puede sobrevivir a un combate cuerpo a cuerpo que una unidad más civilizada perdería simplemente por su ferocidad. Y luego están las legiones penales, formadas por criminales enviados a la guerra con collares explosivos al cuello. Sus probabilidades de supervivencia son deliberadamente casi nulas. El Imperio los utiliza para las tareas más horribles: ataques de distracción suicidas, asaltos desesperados, despejar campos de minas corriendo a través de ellos. Saben que son completamente prescindibles, incluso para los estándares de la guardia, y combaten con la desesperación de quienes no tienen nada que perder. Si un guardia normal puede durar algunas batallas, un legionario penal ya tiene suerte si sobrevive a una sola. Podría decirse que la única jubilación que espera es cuando su collar detone o un disparo láser lo alcance. Todos estos factores, entrenamiento, equipo, función, liderazgo y cultura, pueden inclinar ligeramente las probabilidades, pero no conviene exagerarlo. Incluso en una buena unidad, bien equipada y bajo un comandante brillante, sigue siendo un hombre mortal en una galaxia diseñada para matar hombres mortales con eficiencia. Un tirador experto puede sobrevivir varios tiroteos desde cobertura hasta el día en que un francotirador invisible lo tenga en la mira. Una tripulación de tank puede superar batalla tras batalla en su bestia de acero hasta que un comando orco coloca una bomba bajo el casco y convierte el vehículo en su tumba. El Astra Militarum está lleno de relatos de regimientos con siglos de honores que fueron aniquilados hasta el último soldado cuando la fortuna cambió. Quizá el factor más decisivo sea la pura suerte. Los veteranos lo dicen sin rodeos. A veces la diferencia entre el que muere y el que vive es simplemente suerte. Estar en la trinchera correcta cuando el mortero cae en la de al lado. Agacharse a atarse la bota justo cuando la bala de un francotirador pasa silbando por donde estaba tu cabeza. Suerte o, si eres devoto, la gracia del emperador. Pero la suerte no dura para siempre. Por hábil o valiente que seas, si sigues tirando los dados en la guerra, tarde o temprano saldrá tu número. El truco es que tu vida signifique algo antes de que eso ocurra. Algunos guardias logran alargar un poco su esperanza de vida siendo más astutos, mejor preparados o desempeñando funciones menos expuestas. Son los veteranos curtidos, los supervivientes marcados por muchas campañas. Cada regimiento tiene unos pocos, al menos hasta la siguiente carnicería. Son quienes se agachan un segundo antes que los demás, quienes huelen una emboscada, quienes saben cuándo cargar y cuándo retirarse. Son invaluables y a menudo ascienden, lo que irónicamente puede ponerlos en mayor peligro, porque el enemigo siempre apunta al oficial con más medallas. Pero la verdad final es la misma. En el milenio 41 la guerra es tan letal que incluso los mejores viven tiempo prestado. Tarde o temprano llega la factura. Aún así, no todos mueren en su primera batalla. Una minoría endurecida sobrevive enfrentamiento tras enfrentamiento y se convierte en héroes, en nombres que los reclutas aprenden a venerar y que la propaganda exhibe para demostrar que no todos caen de inmediato. El comisario Ibram Gaunt y su regimiento, los Tanith I y Único, conocidos como los fantasmas de Gaunt, lucharon durante toda una cruzada en los mundos de Sabbat. Sufrieron pérdidas horrendas desde su primera acción y con el tiempo tuvieron que absorber reclutas de otros mundos. Pero un núcleo sobrevivió a docenas de misiones mortales gracias al sigilo, la puntería y una dosis de suerte casi providencial.
Incluso así, personajes queridos caen uno a uno a medida que la guerra se prolonga y el regimiento termina siendo un mosaico de supervivientes y reemplazos. Gaunt mismo fue herido repetidas veces. Perdió un ojo y estuvo a punto de morir bajo tortura, pero perseveró, en parte porque valoraba la vida de sus hombres y evitaba desperdiciarlos en cargas inútiles. Ese enfoque, tratar a los soldados como personas y no como munición, es raro en el Imperio y explica por qué algunos de los suyos vivieron lo suficiente para encanecer. Otro ejemplo es el célebre y afortunado comisario Siaf Askain, cuyas memorias, llenas de humor irónico, narran una carrera dedicada a evitar morir innecesariamente y que, paradójicamente, lo llevó a estar en el lugar adecuado en el momento preciso. Luchó contra orcos, tiránidos, necrones y cultistas del caos y logró retirarse en la vejez como héroe imperial, gracias a astucia, reflejos y una enorme dosis de suerte. Él mismo reconoce que muchas veces la diferencia entre él y un cadáver fue pura casualidad. Figuras casi míticas como el coronel Straken de los luchadores de jungla Catachán, que perdió un brazo ante una bestia y volvió al combate con uno biónico, o héroes legendarios como Sly Marvo, encarnan esa mezcla de habilidad extraordinaria, condición física y negativa obstinada a morir fácilmente. El comisario Yarrick, símbolo de resistencia en las guerras de Armageddon contra el gran caudillo, Orco Ghazghkull Thraka, perdió un brazo y un ojo y continuó luchando hasta la vejez, convertido en una figura temida incluso por los orcos. Sin embargo, incluso los héroes más grandes siguen siendo mortales. Sobreviven más tiempo, pero cargan con la pérdida de casi todos los que los rodeaban. Hay regimientos que logran persistir contra todo pronóstico, fusionándose tras sufrir pérdidas devastadoras y manteniéndose en pie campaña tras campaña. Pero por cada uno que resiste, incontables desaparecen de los registros tras una sola guerra. Para la mayoría de los que superan sus primeras batallas, la recompensa es simplemente más batallas. El Imperio rara vez retira a un soldado por haber servido mucho tiempo. Si eres bueno sobreviviendo, te enviarán donde la lucha sea más feroz. ¿Existe un final feliz? Muy raramente. A veces un regimiento reducido recibe permiso para asentarse en un mundo conquistado y comenzar una nueva vida como colonos tras décadas de campaña. Es el sueño más dulce imaginable para un guardia. Morir de viejo en un mundo agrícola tranquilo. Otras veces los restos se integran en otra unidad y su nombre queda como nota al pie en la historia. Algunos individuos son licenciados por heridas graves o edad y se convierten en instructores. Son afortunados a su manera, pero para la gran mayoría el final llega en un campo de batalla distante, en el barro o la ceniza, mirando un cielo iluminado por explosiones letales. Lo saben y bromean diciendo que la única salida de la guardia es con los pies por delante. Escriben cartas a casa con el trasfondo de un posible adiós y hacen apuestas macabras sobre quién será el último en caer. Servir en la Guardia Imperial no trata de si darás tu vida, sino de cuándo. El éxito no se mide en vivir, sino en cuán significativo fue tu sacrificio. Y aún así, estos raros supervivientes demuestran que en la oscuridad, la valentía humana puede brillar por un tiempo. Sus historias no niegan las probabilidades sombrías, las subrayan. Por cada Gaunt, Cain o Yarrick, hay millones que cayeron en su primera o 10ª escaramuza, recordados solo por quienes lucharon a su lado. Solo en la muerte termina el deber, y estos héroes simplemente han prolongado el suyo un poco más. Pueden encadenar más mañanas que el promedio y convertirse en leyendas vivientes, pero incluso sus largas vidas son apenas una vela diminuta en la oscuridad galáctica. Al final la muerte los alcanza como a todos. El verdadero éxito de un héroe imperial no es vivir para siempre, sino hacer algo digno con el tiempo concedido. Salvar una ciudad, abatir a un caudillo, inspirar a un regimiento a resistir cuando quería romper filas. En el sombrío balance del Imperio, eso es lo más cercano a una jubilación honorable que puede aspirar un guardia. Un legado de deber cumplido escrito con sangre. Entonces, ¿qué tan corta es realmente la vida de un guardia? Brutalmente corta, a menudo medida en horas o días una vez que comienza el combate. Vive bajo amenaza constante y cada batalla podría ser la última, y estadísticamente lo será. Las guerras interminables del Imperio consumen humanos como combustible,
Y sin embargo, esos mismos humanos, con coraje, terquedad y fe, sostienen la línea. Algunos mueren en los primeros minutos, unos pocos sobreviven años de guerra constante. Incluso los mayores héroes terminan cayendo. La esperanza de vida no se mide en décadas de servicio, sino como una breve llama contra una eternidad de oscuridad, lo bastante brillante para apartarla un instante. Aun conociendo las probabilidades, los guardias se mantienen firmes, comparten un último cigarrillo y cargan hacia las fauces del infierno, porque si ellos no lo hacen, ¿quién lo hará? El precio de la supervivencia de la humanidad se paga con su sangre, minuto a minuto, metro a metro. Cada muerte compra un poco más de tiempo para el imperio. El credo no oficial lo resume todo. Solo en la muerte termina el deber. Para el guardia promedio, ese final llega más pronto que tarde, pero hasta el último aliento cumple con honor. Puede que viva solo 15 horas en el campo de batalla, pero luchará por cada segundo. En la oscuridad del lejano futuro, no hay promesa de larga vida, solo la promesa de sentido en el sacrificio. La vida de un guardia puede ser breve, pero su impacto es colosal. Gloria a los caídos y buena suerte a las próximas pobres almas en la fila.